El problema tiene que ver con una clase política que se cobija bajo diferentes banderas, pero que en el fondo son lo mismo. La oposición en muchos países quiere defenestrar a los que están en el poder para ir a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Y cuando usted se pregunta qué están haciendo, se va a dar cuenta que los políticos latinoamericanos creen que ganar una elección les da permiso, les da autorización para ir a robar a los cargos públicos. Entonces la política en Honduras se ve como una forma de enriquecimiento, una forma de obtener una prosperidad casi mediante pases mágicos, y vemos que personas que hace 4 o 5 años utilizaban transporte colectivo, hoy utilizan vehículos de alto cilindraje, y a veces andan rodeados hasta de una corte de guardaespaldas. Me decía un oficial de las Fuerzas Armadas que actualmente hay 3.500 elementos de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial custodiando dignatarios, entre comillas, del gobierno actual. Yo no sé de dónde tenemos en un país tan pequeño tanto personaje importante que requiere que las fuerzas de seguridad distribuyan 3.500 elementos para su seguridad. Entonces es un problema de actitud. La clase política vieja ya llegó a su fecha de caducidad, tiene que ser relevada, pero relevada no por estos jóvenes que ahora son corruptos informáticos, es decir, que tienen buena presencia física, que tienen telegenia, son agradables cuando los vemos en televisión, pero son igualmente corruptos que los viejos que van a sustituir. Necesitamos un relevo de gente que tenga una cuota de integridad, de capacidad y también de patriotismo. Ahora, ¿y qué pasa con nosotros los hondureños? Porque miramos que la gente se indigna, sale a las calles, pero de pronto se calma todo. Bueno, recuerde que el estudio de la Universidad de Vanderbilt dice que esta es la sociedad más conservadora de América. El hondureño es conservador por naturaleza. Y usted mira fenómenos interesantes como el de la izquierda. La izquierda radical creció con Libre, pero Libre se debilitó. Es decir, hay un sector de políticos que viven el embelezo de los años 70, que creen en el modelo socialista, cuando ya ni China sigue aplicando ese sistema, porque China descubrió que se puede ser económicamente capitalista productivo y se puede ser también políticamente comunista, al menos nominalmente. Ese es un esquema que superó la globalización, que superó el libre mercado, la competitividad, y hay que entender que el consumismo debilitó mucho las ideologías. Entonces, encuentra usted sociedades que viven de la inevitabilidad. Sí, el gobierno es malo, pero ya está ahí en el gobierno y no se le puede tocar, ni se le puede quitar. Las cosas son como son y no las podemos cambiar. Ese es un tema que Plinio Apuleyo y Mario Vargas Llosa, que es un problema que llevamos en nuestra genética. Pero esto no siempre pasa así. Yo sí creo que en Honduras está sucediendo un cambio. Creo que está surgiendo una tercera ola política que pudiera estar representada, para citarle un ejemplo nada más, por la plataforma. Creo que si usted lleva una elección a, a la doctora Suyapa Figueroa y le enfrenta a cualquier dirigente de cualquier partido tradicional y le incluye a Libre como partido tradicional también, yo creo que ella le ganaría. ¿Por qué? Porque encarna una nueva figura política que sin ser política está haciendo política. Y esos son fenómenos nuevos que ya se dieron, nuevos en Honduras, pero ya se dieron en otros países. Si esa plataforma se transforma en una plataforma ya con una connotación no gremial, sino que política, y logra concitar un núcleo duro de maestros, de médicos, de empresarios, particularmente los de las costas norte, de descontentos de todos los partidos tradicionales, y lanza una candidatura, definitivamente va a dar mucha preocupación a los sectores tradicionales que están acostumbrados a pensar tradicionalmente. El problema de Honduras es que las dirigencias de los tres partidos políticos importantes funcionan con una mentalidad prehistórica. Y voy a hacer una exclusión en el caso de Luis Zelaya, que lo siento que tiene un pensamiento un poquito más moderno, tal vez porque viene de la academia.
pero el pensamiento de Manuel Zelaya y el pensamiento de Juan Orlando Hernández es fundamentalmente el mismo, ¿va? El mismo pensamiento de Porfirio Lobo, que se nutrieron bajo esquemas convencionales, tradicionales, de una propiedad privada ultramontana, de que el poder debe ser utilizado discrecionalmente, de que un presidente con Honduras está por encima de la ley. Ese tipo de valores que tiene la clase política tradicional van a ser sustituidos por una tercera ola democrática que pudiera, ojalá si fuera, estar representada por la gente buena de todos los sectores, que ya no tengan una visión facciosa de ver al adversario político como enemigo y que pues sobre todo respeten la ley. En Honduras hay cosas verdaderamente atroces y absurdas y tienen que ver con lo que usted me decía de por qué la gente piensa así. Yo me pregunto como abogado y se lo hablo desde la óptica de una persona que ha estudiado eso, tiene una formación académica completa. Yo no entiendo que si el Estado hondureño despenalizó con prisión preventiva el delito de injurias, yo no entiendo qué está haciendo David Romero preso, porque en un Estado democrático y constitucional que vele por los derechos humanos, en el momento en que se aprobó el nuevo Código Penal y se quitó la cárcel, la prisión como pena, pues hombre, eso revela una voluntad soberana de que ya no se quiere que nadie por delito de injurias esté preso y se aplica lo que se llaman en los países democráticos el principio pro homine. Diría, pues señores jueces de ejecución, apliquen eso, porque se supone que en estas situaciones de ambivalencia, de duda, nos vamos a inclinar por el modelo liberal que tenemos, que se fundamenta en el derecho del individuo. Entonces, la vigencia es solamente para que la ley sea conocida. Y es difícil hacer entender a jueces y abogados que no tiene sentido cuando se aprobó un nuevo Código Penal que, por ejemplo, un periodista esté preso por un delito que ya no tiene como pena la prisión. Obviamente esto es un debate, esto es una tesis plausible, pero que debería ser debatida y que no se debate porque simple y sencillamente las cosas son como son y que aquí, como dijo en algún momento don Salvador Narrala, aquí así es un problema de actitud que nosotros tenemos que cambiar para que el país se levante. Este país va a entrar en una crisis más grave. Ahorita lo que hay es un alto al fuego, no crea que las manifestaciones se van a parar. Es un breve cese al fuego mientras se fortalecen las posiciones. El gobierno va a seguir cometiendo errores y la reacción de la gente va a tener que ser así explosiva y va a ser peor cuando se empiece a limitar drásticamente la migración de hondureños hacia Estados Unidos. Y esta crisis, o sea, o el gobierno va a seguir, si el pueblo hondureño quiere que siga, doctor, ¿podría salir del puesto Juan Orlando Hernández si el pueblo hondureño realmente genera crisis? Mire, un presidente no se vota desde la calle, y la calle es importante. Si se votara desde la calle, ya una oposición brava como la venezolana hubiera votado a Maduro. O Nicaragua con sus, dicen que 600 muertos, ya hubiera votado a Ortega. Esto se deriva de dos componentes. Uno, el malestar expresado a través de la violencia física, a través de la protesta, a través de esas formas que no nos gustan, pero que son inevitables. Pero también está la voluntad política del gobierno de Estados Unidos. En el momento en que el gobierno de Estados Unidos decida que ya llegó el tiempo de hacer un relevo en el gobierno de Honduras, se va a hacer. Si eso no se hace, si esa voluntad no se da, pues el gobierno va a continuar. Y queda una última opción, y es que haya un cambio, una transformación en la mentalidad del presidente y que se convierta en un presidente más humilde, más, más abierto, más tolerante, más accesible, y que abandone un poquito esa actitud de autoritarismo, y eso lo veo muy difícil, muy difícil. Ya a la edad del presidente y con los valores que él tiene, ya es muy difícil que cambie. Entonces la crisis va a seguir. Entonces va a haber menos inversión. Nadie quiere venir a invertir en un país donde las carreteras estén tomadas o donde los terrenos donde se va a montar una empresa son invadidos.
Necesitamos seguridad jurídica y para que haya seguridad jurídica debe haber confianza. O sea, ya para finalizar de mi parte, abogado, mientras Juan Orlando Hernández esté en el poder, va a seguir la crisis social, política en el país. Obviamente, si ya usted escucha a los líderes de la oposición, dicen que el problema es selva. Y yo he estado con diferentes grupos y les he dicho, mire, la experiencia histórica nos dice que cuando se va un mal gobierno, el que viene es peor, si no se hacen bien las cosas. Y la gente le dice, a mí no me importa, que se vaya. Esa es la mentalidad de la gente. Ya hay un tema fundamentado en acciones viscerales, en acciones de odio, lo cual no es bueno para un país. Pero si usted mira el impacto económico de estas últimas protestas, el impacto en la universidad, por ejemplo, con más de 25 días sin clases, el problema que se da en cuanto a la expectativa de crecimiento, que el gobierno decía 3.5, que de por sí ya era poco y ahorita debe andar en un 2.4, 2.5, cuando usted mira esto, en 2 o 3 meses va a empezar a sentir el impacto en la inflación, en la pérdida de poder adquisitivo del EMPIRA, en el aumento de las tasas de desempleo y obviamente en el aumento de la violencia. Es decir, el país no puede seguir como está, en un sentido o en otro hay que buscarle una solución.